Bien, jóvenes, el día de hoy tenemos exposición del test de Tony. Vamos a tomar lista a los integrantes del grupo. Pérez Pérez Michael. Presente, doctora. Buenas tardes, señor. Serrano Pariapasa Anadela. Serrano Pariapasa Anadela. Grupo, ¿qué pasó con la compañera? Creo que aún no se conecta, doctora. ¿Ha trabajado con ustedes? Sí, hemos trabajado todos, doctora. Ya está. Igual, la vamos a observar si es que ingresan, que se presente. Y con Apolque César. Presente, doctora. Buenas tardes, señor. Quispe Condori Judith. Presente, doctora. Buenas tardes. Tupo Escárcena John. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Quispe Huasquito Roger. Presente, doctora. Buenas tardes, señor. Mamani Condori Margot Yesenia. Presente, doctora. Buenas tardes, señorita. Y Pirco Llanos Angie. Buenas tardes, doctora, presente. Buenas tardes, señorita. Entonces solo nos falta Serrano Pariapasa Anadela. Exactamente, doctora. Ya está por conectarse. Bueno, demos por iniciada la exposición, señor. Ya, ok, doctora. Doctora, buenas tardes. Compañeros presentes, todos tengan una bonita tarde. En esta oportunidad, el test que vamos a exponer es el test de inteligencia no verbal Tony 2 en realidad, ¿no? Ya, me gustaría mencionarle también, doctora, que hemos tenido ciertos inconvenientes al realizar este trabajo, doctora. No hemos logrado adquirir este test, ¿no? No lo hemos logrado tener en físico, en realidad. Ya, y lo que hicimos ahorita, la presentación que tenemos es la parte teórica, en realidad, doctora. La parte práctica como que nos falta un poco, doctora, y no lo hemos entendido bien esa parte, doctora. Se supone que el test que hemos comprado nos debió de llegar el día miércoles de la semana pasada y tampoco llegó, doctora, y recién tengo entendido que el día de mañana nos van a entregar, doctora. Pero bueno, hemos hecho la parte teórica y lo vamos a tratar de explicar lo más claro posible, doctora. Bueno, le doy pase a mi compañera para que empiece con la exposición. Doctora, compañeros, de todos buenas tardes. Voy a comenzar con la exposición. Bueno, el test de Tony 2 o test de inteligencia no verbal tiene como autores a Linda Brown, Rita J. Chevernow, Susan K. Johnson, y este test se centra principalmente en la precisión de la habilidad cognitiva sin la influencia del lenguaje. Como podemos ver en la diapositiva, podemos apreciar el test que se encuentra al lado derecho de la exposición. Compañerita, disculpe que te corte, compañerita. Preséntalo la diapositiva en pantalla completa. ¿No se está presentando? No, no está apareciendo pequeño, no me parece. Bueno, no sé qué está pasando con
Debería estar presentándose en grande, pero... F5. voy a bueno, el concepto del test de Tony-2. Este test nos permite la estimación del funcionamiento intelectual mediante la evaluación de la capacidad para resolver problemas abstractos del tipo gráfico, eliminando la influencia del lenguaje y de la habilidad motriz. Este instrumento es ideal para aplicar en sujetos que son difíciles de examinar. Dentro de ellos, por ejemplo, están las personas que hayan contraído o desarrollado algún tipo de afasia o otro problema severo del lenguaje. Están las personas sordas que tengan algún tipo de dificultad auditiva, como también aquellos que no tienen un suficiente dominio del idioma y los que a causa de alguna parálisis cerebral o lesión en la cabeza o golpes tienen dificultades del lenguaje o motrices. El Tony-2 también puede ser utilizado con un buen margen de confianza en los siguientes objetivos. Este test puede aplicarse en la estimación para estimar aptitudes y el funcionamiento intelectual, también para identificar a los sujetos de quienes se sospecha algún deterioro intelectual, para verificar resultados, para formular hipótesis y proyectos de investigación. Las características generales. Este test, la aplicación de este test puede ser individual o colectiva. Colectiva en grupos muy pequeños. Y el ámbito de aplicación comprende entre edades de 5 y 85 años. La duración del test es limitada, es entre 15 a 20 minutos aproximadamente. Y su finalidad va a ser la apreciación de la capacidad para resolver problemas, eliminando en la mayor medida posible la influencia del lenguaje y las habilidades motrices. Porque justamente este test va a medir la inteligencia no verbal. Finalidad del test de inteligencia. Estos tests han sido ampliamente utilizados en escuelas, en empresas y otros sectores de la sociedad. El Tony-2 es una prueba que va a tratar de eliminar de gran manera la influencia del lenguaje y reducen la de los factores motrices y culturales. En escuelas se utiliza para mejorar la información demográfica, para determinar en qué sujetos es particularmente alta la probabilidad de éxito o de fracaso, para seleccionar a los sujetos que van a tomar parte de programas especiales, es decir, de las personas de quienes se sospecha retraso mental, por ejemplo. También se utilizará este test en la determinación de los sujetos que presenten problemas de aprendizaje o aquellos que tengan una inteligencia superior. También este test puede utilizarse en caso de algunos centros escolares que quieran aplicarlo para el ingreso, ¿no?, de sus centros educativos. También se utilizará en programas de orientación vocacional. En empresas, el test puede ser aplicado para la selección del personal, para establecer planes de un empleo, tanto públicos como privados,
valorar el potencial trabajo de los candidatos o empleados. En ambientes de terapia, este test nos permitirá ayudar a llevar a cabo la planificación e implementación de programas de tratamiento. El TONI 2 es una medida de la capacidad para resolver problemas con figuras abstractas. Este test tiene dos formas equivalentes, que son la A y B. Cada una de ellas va a estar formulada por 55 elementos ordenados con una dificultad creciente. Pasaré la voz a mi siguiente compañero. Doctora, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Yo les hablaré sobre la aplicación de respuestas en el test, ¿no? Nos dice... César, un momento, por favor, discúlpame que te corte. Voy a presentar yo la pantalla porque no se está viendo, creo bien. Ya, no te preocupes. Un momento, por favor. Ok. Desde ahí vas a empezar, ¿verdad, César? Sí, ya, gracias. Como les iba comentando, yo les voy a explicar sobre la aplicación y formato de las respuestas. Nos dice que el test dura 20 minutos. También nos dice que el test no es verbal. Permite, el paciente tiene que dar una respuesta motriz para contestar la respuesta. Los elementos que forman los tests se presentan en un cuadernillo. Las pruebas concluye cuando el sujeto conteste el elemento A55 o el elemento B55, o hasta que haya dado 5 respuestas erróneas consecutivamente. Al principio de la forma A se presentan 6 ejemplos de entrenamiento que se realizan antes de comenzar a contestar los 55 elementos reales de la prueba. Estos mismos ejemplos se realizan cuando aplican la forma B. En la forma A tenemos a los pacientes que van por primera vez, ¿no?, a pasar esta prueba. Y en la forma B tenemos a los pacientes que ya hayan dado esa prueba anteriormente, ¿no? Siguiente diapositiva. Ya, el examinador dará las instrucciones por medio de gestos o indicaciones verbales muy breves. El sujeto indicará su respuesta señalando la solución o por medio de otra indicación motriz significativa. Bueno, como podemos ver en la imagen, el examinado tendrá que responder, ¿no? Como en la imagen, en este recuadrito podemos ver en el espacio blanco, el paciente tiene que indicar de estas 6 alternativas que tiene, cuál es la que pertenece, ¿no? Y tendrá que indicar hacia el examinador, ¿no? Que vendría a ser, por ejemplo, aquí es la 3. Y el examinador tendrá que anotarlo, ¿no? Siguiente. Bueno, el componente principal de los elementos del TONI 2 es la solución del problema y su contenido es el tipo abstracto o figurativo. Para resolver los problemas, los sujetos tienen que identificar
las relaciones existentes entre una figura abstracta y buscar después la solución, teniendo en cuenta esas relaciones. Como les dije en el anterior dibujo que pasamos, el paciente tiene que buscar el problema para poder resolverlo, ¿no? Y dar una respuesta correcta. Siguiente. Bueno, en cada elemento se presenta un problema en el que han omitido una o más de las figuras. El sujeto debe completarlos seleccionando la respuesta correcta entre los cuadros, entre las 4 o 6 alternativas que se lo proponen. Las figuras que forman los elementos detonidos se tienen en cuenta una o más de las siguientes características: forma, contigüidad, tamaño, movimiento, posición, sombreado, longitud y adornos. Siguiente. En los elementos detónidos aparecen uno o más de los siguientes tipos de relación. Emparejamiento simple, ¿no? Que nos dice, como en el dibujo nos muestra, que tenemos una sola figura, ¿no? De una sola forma, ¿no? Y es lo que vendría a ser el emparejamiento simple. Siguiente. Bueno, es la parte de mi compañero. Gracias. Doctora, buenas noches. Compañero, buenas noches. Vamos a continuar con la exposición. Solución de problema. Analogías. Analogías es la relación que existe entre la figura de una de las filas o columnas, es igual a la que existe entre la figura de la otra columna. Aquí podemos apreciar analogías por emparejamiento y también tenemos analogías por adicción. Siguiente diapositiva. También tenemos analogías por sustracción, analogías por alteración y analogías por progresión. Siguiente diapositiva. Clasificación. La figura de problema pertenece a uno de los conjuntos de dibujos que aparecen como alternativas de solución. Intersecciones. Se forma una nueva figura juntando partes de la figura que aparecen en las filas y columnas. Cambio de progresivo. Continúa el mismo cambio entre la figura o a través de ellas. Siguiente diapositiva. Aplicación del concepto de umbral. El examinador deberá identificar el elemento umbral. Se alcanza cuadro, el sujeto consigue 5 respuestas consecutivas correctas. El elemento umbral es el último de esos 5 elementos, es decir, el que tiene el número de orden más alto. Se rodeará el número correspondiente al umbral y se escribirá este número al apartado, ya sea resumen de puntuaciones. Si el sujeto no ha alcanzado un umbral, se anotará un 0 en dicho lugar. Siguiente diapositiva, por favor. En ocasiones, el examinador, al valorar el test, puede encontrar un umbral falso o múltiples umbrales. Esto sucede cuando se obtiene 2 o más umbrales durante la prueba. El techo se alcanza cuando el sujeto responde erróneamente a 5 elementos consecutivos. Siguiente diapositiva. Bueno, los datos de la hoja de respuesta son identificación, resultado y perfil, condiciones de la aplicación, respuesta al TONI 2, resumen de puntuaciones, comentarios, interpretación y recomendaciones. Siguiente diapositiva. Eso sería todo por nuestro grupo, doctora. Muchas gracias. A ver, para el grupo. Nos han puesto pónganos la ficha técnica. Disculpe, doctora, no logré entenderlo bien. La ficha técnica de qué, señor. Sí.
Entonces, podemos decir, ¿qué mide el Tony? Disculpe, licenciada, no se escucha. ¿Qué mide el Tony, señorita? ¿Puede repetir, licenciada? No podemos escuchar bien el audio. ¿Qué mide el Tony, señorita? El Tony, bueno, el Tony se encarga de medir, es un test de inteligencia no verbal. Trata de medir aquella inteligencia, pero eliminando todo aquello que es el lenguaje y lo motriz. Ya, es un test de inteligencia no verbal. Bien. Así. ¿Cómo es la forma de aplicación del Tony? Bueno, la aplicación puede ser individual o colectiva. En grupos, como lo explicó el compañero, ¿Individual o colectiva? Bueno, la forma de aplicar en realidad es, bueno, es un test ideal, ¿no? Para aplicar a personas con dificultades del habla, ¿no? Así como su nombre mismo lo dice, es un test de inteligencia no verbal. ¿Y qué entendemos por no verbal, señor? es todo aquello que, por ejemplo, todo aquello que no tiene que ver con el habla, la escritura, la palabra. No entiendo, todo aquello que no tiene que ver con qué. Con la palabra, el habla, la escritura, todos ellos. Entonces, es un test que le dice algo a él, cuando no tiene que ver con el lenguaje. Es un test. Sí, trata de, como quien dice, trata de evitar las influencias del lenguaje y motrices, por eso dice del test. Es un test gráfico. ¿A qué me refiero cuando digo que es un test gráfico? Mediante imágenes, doctora. Muy bien, que es un test que solamente trabaja con imágenes, por eso se dice que es un test gráfico. Sí, lo que el test, o sea, la función del test, o sea, nos permite, ¿no? La estimación del funcionamiento intelectual, ¿no? Mediante la evaluación de la capacidad para resolver problemas de tipo abstracto, ¿no? O mejor dicho, de tipo gráfico, como de esta forma eliminando, ¿no? La influencia del lenguaje, del habla, ¿no? Y reemplazándolas por las habilidades motrices. No lo entiendo muy bien con las habilidades motrices de reemplazo que usted está señalando. Me refiero a que, doctora, a que, digamos, el paciente o el evaluado, la forma en que lo va a resolver el test es mediante indicaciones, ¿no? O gestos que él puede realizar. Y de esta forma, el evaluador le indica, ¿no? Al evaluado, en este caso, por ejemplo, como en la imagen, le decía que cuál de estas imágenes corresponde acá. Entonces, él señalaba con su mano diciendo que esta es la que falta. Ya. ¿Qué materiales? ¿Cuáles son los materiales de esta prueba? Doctora, es el cuadernillo, la forma A y la forma B, doctora. ¿Qué más? Cuadernillo, ¿qué más? La forma A y la forma B. ¿Pero solamente tiene el cuadernillo? No, doctora, en el cuadernillo van las imágenes y... Son láminas, doctora.
No, ¿cuáles son los materiales de la prueba? Doctora, el papel y el lápiz. ¿Qué papel, señor? Me está usted diciendo que tiene el cuadernillo, donde Por eso se supone que las, están las figuras. sí, doctora, las hojas de anotación. Ya está. ¿Qué más? ¿Solamente las hojas de anotación? Las láminas de aplicación también. Y el Las manual. láminas están en el cuadernillo, señorita. Sí, y el manual. ¿Qué más? El manual de aplicación. El manual es ese cuadernillo, donde están las figuras. A ver, creo que le estoy entendiendo mal. Dígame, ¿cuáles son? El manual de aplicación, las láminas de aplicación y las hojas de anotación. Ahí estamos bien. Bien, señorita Angélica y señorita Nadela, ahí tenemos el manual, el cuadernillo con el que contiene las láminas y las hojas de anotaciones. Ahora, ¿cuándo paramos de aplicar el Tony? ¿Cuándo dejamos de aplicar el Tony? Cuando pasan la prueba de las 55 imágenes o cuando fallan cinco pruebas, doctora. Por ejemplo, yo fallo dos, hago una bien, vuelvo a fallar tres, ahí paro. No, doctora, cuando se falla 5 veces consecutivas. Ahí está, cuando se falla 5 veces consecutivas. ¿De qué edad a qué edad se aplica? Desde los 6 años hasta los 69 años. Ya. Muy bien. Gracias al grupo. Pueden dejar de... Hayan dejado de compartir. Ingresó la compañera Serrano. Sí, doctora, sí ingresó. Sí, doctor, estoy en sala. Allá es usted quien ha puesto la respuesta. Sí, doctora, va a disculpar, es que no tuve internet y recién se acaba de reconectar y me pude conectar. Espérenme, voy a quitarle la ausencia. Ya está. Listo. Espérenme un momentito, por favor, para trabajar el test.
Estoy pasando información de una computadora a otra. Esperen un ratito, por favor. ¿Has dejado abierto? ¿Está cerrado? Ya está, ya vea. Sal, 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 sal. Sal, caramba. Por favor, indíquenme si están visualizando la pantalla. Sí, doctora. Gracias. Ya está. Entonces, el test de inteligencia no verbal, el TONI 2, como vamos a hacer solo un breve repaso de lo que ya han trabajado sus compañeros. ¿Qué entendemos por inteligencia no verbal? Es la capacidad para
percibir, interpretar el comportamiento no verbal de las otras personas. Ello significa que no va a estar ligada a lo que es el término de lenguaje, a lo que son los términos de letras. ¿Cuáles son los orígenes del TONI? Estos orígenes fueron prácticos, fueron construidos con la finalidad de llevar a cabo un vacío que existía en las evaluaciones de la inteligencia, ya que generalmente los test que se dieron en ese entonces de la inteligencia se daban a lo que es la comprensión lectora. Tenemos los test que te pedían razonamiento en analogías, sinónimos, antónimos. Entonces se vio esta limitación, ya que algunas personas no asistían al colegio, por ejemplo, entonces no tenían esas capacidades, esas habilidades, y se podía decir que si es que daban los otros exámenes o los otros test de inteligencia, estas personas iban a ser vistas como que tenían algún retardo mental, y no eran así, ¿no? No era así. Por eso es de que se trató de llenar este vacío existencial. El objetivo era crear una prueba breve, libre de influencias del lenguaje, de los movimientos motores complejos y del nivel cultural. Por lo tanto, lo que buscaba era un instrumento para medir la inteligencia como constructo global y que se daba de esta inteligencia, más no la dividía, como por ejemplo podemos ver en California, que te ve la inteligencia verbal, no verbal, o que te ve ya algo más específico, ¿no? Razonamiento numérico, razonamiento espacial en esos test. En general, el TONI se centra en medir resoluciones de problemas. Tras la aplicación original que se dio en 1982, se fueron acumulando diversas investigaciones y se fueron dando, hasta la actualidad tenemos el TONI 2, TONI 3 y el TONI 4. En la primera revisión que se hizo del TONI, que fue el TONI 2, el TONI 2 fue publicado en 1990, fue versión adaptada a la lengua española y publicada por TEA, ediciones en 1995. Los años transcurridos desde esa adaptación de 1995 ya se han dado algunas mejoras sucesivas en el TONI 3 y en el TONI 4. La ficha técnica, aquí vamos a ver, ¿no? Hemos dicho que la ficha técnica siempre es el DNI de los test psicológicos. Entonces su nombre original es el TONI 2, que es no verbal de inteligencia. Autoras, Lowbrow y S.K. Yosen. Predecía el PROED Austin, Texas. Procedencia. Tiene una adaptación española, que fue Victoria de la Cruz en el departamento de TEA, en Madrid. La aplicación puede ser dada en forma individual o colectiva, pero no pueden ser grupos grandes, tienen que ser grupos pequeños. Ámbito de aplicación, estamos hablando entre 5 y 85 años. Duración, no tiene un tiempo límite. Aproximadamente se puede aplicar entre 15 y 20 minutos. La puntuación se va a dar entre el número de aciertos, considerando el umbral y el techo. ¿Cuál es la finalidad? Tiene por finalidad la apreciación de la capacidad para resolver problemas, eliminando en la mayor medida la influencia del lenguaje de las habilidades motrices. La baremación muestra español en niños, adolescentes y adultos. Cuando hablamos de baremación, significa a quienes ha sido aplicado este test. Y aquí, ¿cuáles son los materiales? El manual de aplicación, donde está visto la forma, los orígenes, cómo se corrige, las evidencias que van a respaldar el uso de este test.
El cuadernillo de estímulos, que incluye los elementos o los ítems de la prueba, tiene dos formas paralelas, el A y el B. Es un material no fungible, esto es reusable. Y el cuadernillo de anotaciones, que es un material fungible, significa que la persona a cargo de la aplicación recoge las respuestas dadas por las personas evaluadas. Descripción de la prueba. El TONI es una medida de capacidad para resolver problemas con figuras abstractas. Está fuera de lo que es la influencia del lenguaje. Hemos dicho que existen dos formas, la forma A y la B. Cada una de ellas está formada por 55 elementos, 55 ítems. Están ordenados por dificultad creciente, entonces va de lo más fácil a lo más complejo. Los tipos de relaciones con los elementos, como ya lo han señalado sus compañeros, ¿no? El emparejamiento simple. Todas las figuras comparten el mismo número de atributos críticos, no hay diferencia entre las figuras. Las analogías, la relación que existe entre las figuras de una fila o columna, como ya vemos acá. La de adición, las figuras cambian por la adición de nuevos atributos o figuras adicionales. La de sustracción, las figuras cambian porque se eliminan uno más de sus atributos. La de alteración, uno más de los atributos o figuras cambian o sufren alteraciones. Y la de progresión, se produce el mismo cambio en las figuras a lo largo de la serie que forman. La clasificación, la figura del problema pertenece a uno de los conjuntos o dibujos que aparecen. Intersecciones, se forma una figura jugando partes de la figura que aparecen en las filas o en las columnas, ¿no? El cambio progresivo, continúan el mismo cambio entre las figuras o a través de ellas. Podemos ver las seriaciones que se van a dar, ¿no? Y aquí vemos la aplicación del TONI. Como hemos dicho, este test se aplica en personas de 5 a 85 años. Se puede realizar en forma individual o colectiva, pero se prefiere que sea en forma individual y si se da en forma colectiva, tiene que ser en grupos muy pequeños. Su aplicación se realiza especialmente en el ámbito educativo. El TONI 2 no es un test limitado. Se requiere aproximadamente, limitado en tiempo, se requiere aproximadamente de 15 a 20 minutos, pero puede ir a más o menos tiempo. Tiene que aplicarse en un lugar cómodo, iluminado, ventilado. Este lugar deberá de mantenerse tranquilo y libre de distracciones. El examinador se esforzará para crear un entorno que transmita sensación de confianza y que haga que la persona pueda trabajar libremente. Esta aplicación está libremente de la influencia del lenguaje. No hay que escuchar explicaciones, ni hablar, ni leer, ni escribir. Simplemente se tiene que marcar la respuesta correcta. Se debe determinar cuál es la forma del TONI que se va a aplicar. Pues recordemos que tiene forma A y B. Normalmente se aplica la forma A en la primera ocasión que se examine al sujeto. Y si es que vamos a examinar por una segunda vez, podemos aplicar la forma B. Vamos a ver que al principio de la forma A se presentan 6 ejemplos de entrenamiento. Estos se realizan antes de comenzar los 55 elementos. Estos ejemplos se realizarán cuando
Se aplique también la forma B. Al momento de la aplicación, el examinador dará las instrucciones por medio de gestos o indicaciones verbales muy breves. Por ejemplo, ¿cuál de estos dibujos tiene que ir aquí? Se le señala el espacio. El sujeto indicará su respuesta señalando la solución elegida o por medio de otras indicaciones, ¿no? Para sujetos pequeños o de muy pocos años, o también para los sujetos de edades ya muy avanzadas, o también para aquellos sujetos que se sospeche de deterioro mental, en estos tres casos, se les aplicará el test desde el primer ítem. Para el resto de los sujetos, la aplicación comenzará en el ítem que corresponda según la tabla que se presenta. Y aquí tenemos una tabla, ¿no? Entonces, no todos los sujetos inician desde los primeros ítems. Solamente van a dar, si volvemos a repetir, que se van a empezar desde los primeros ítems, aquellos niños muy pequeñísimos, por ejemplo, 5 añitos, o aquellas personas que tienen edades muy avanzadas, aquellas personas que se tiene sospecha de deterioro mental, o aquellas personas que hayan tenido dificultades de resolver los ejemplos. Para ellos, se aplicará desde el primer ítem, por ejemplo, el A1. Y el B1 se utiliza también para la forma B, ¿no? Recordemos que es más recomendable que la forma A se aplique por primera vez y la forma B se aplique cuando ya se vuelva a evaluar a estas personas. En los otros casos, si el niño tiene de 5 a 7 años, va a empezar de la A1 o B1. Si tiene de 8 a 9 años, se empezará de la A4 o B4. Si tiene de 10 a 12 años, se empezará de 4, 8 a B8. Si tiene de 13 a 17, de A12 o B12. Si tiene de 18 a 20, de A17 o B17. Y si tiene de 21 a más, de A22 o B22. Luego vamos a ver las correcciones. Primero se va a dar el puntaje directo, ¿no? La puntuación directa se calcula utilizando la hoja de anotaciones. Primero se escribe el número del elemento umbral. Eso significa desde donde se inició, determinándose el fin. Luego, después se cuenta el número de respuestas correctas dadas entre el elemento umbral y el final. Entonces, el final podemos hablar de techo. Y se anotan igualmente el lugar destinado a ellas. Finalmente se van a sumar estos números, umbral más respuestas correctas entre umbral y techo. Y así tendremos el puntaje directo. Durante la aplicación del TONI, el examinador anotará las respuestas dadas por el sujeto, rodeando o trazando una X sobre el número de la alternativa seleccionada. Al realizar la corrección, se escribirá un 1 en el lugar destinado a anotar la puntuación. Vamos a hablar de la puntuación directa. Cuando la respuesta sea correcta. Y si la respuesta es incorrecta, se pondrá un 0 o una línea horizontal, como vemos acá, ¿no? Las normas para la corrección. Se alcanza el umbral cuando el sujeto consigue 5 respuestas consecutivas correctas. El elemento umbral es el último de estos 5 elementos, es decir, de que tiene el número de orden más alto. Se rodea el número correspondiente del umbral y se escribirá este número en el apartado. Esto se va a hacer en la hoja de anotaciones. Si el sujeto no ha alcanzado el umbral, se anota un 0 en dicho lugar. Vamos a ver la conversión de las puntuaciones directas
en coeficientes de desviación y en centiles. Las puntuaciones obtenidas en el TONI 2 se pueden transformar en cocientes de desviación o en centiles. Esto se va a consultar en las tablas A o B que ya tienen en el manual. Las dos formas de la prueba se han baremado independientemente, por tanto, para transformar estos puntajes, simplemente se tiene que ir al manual que ya tenemos, ¿no? Vamos a ver que la puntuación directa total del sujeto en cualquiera de las dos columnas extremas de la tabla, sea de la izquierda o derecha, se va a ver ello, pero lo vamos a hacer en la práctica. Aquí está, ¿no? Para la interpretación. Las puntuaciones significativamente bajas corresponden a los centiles inferiores a 25, cocientes por debajo de 85. Puntuaciones de esta magnitud pueden ser indicativas de retraso mental, problemas de desarrollo u otros trastornos cognitivos. Los puntajes que se encuentran en la media se pueden considerar que corresponden a los centiles superiores a 26, pero inferiores a 85. Entonces aquí tenemos, estamos viendo que tenemos de 70 y vamos viendo. Entonces aquí me está diciendo que tengo centiles inferiores, acá están, centiles inferiores a 25 o por debajo de 85. Centiles superiores a 26 e inferiores a 75, podemos decir que son medios. Y por último, los centiles superiores a 75 o los cocientes por encima de los 115, podemos decir que estas puntuaciones se confirman, pueden ser indicativas de una alta dotación intelectual. Y aquí lo tenemos, ¿no? Esta es la tablita. Aquí está un ejemplo. Vamos a ver acá. Cuando ha llegado la persona a su techo, vemos el techo cuando tiene 2, 4, 5 errores, le hemos puesto un 0. Entonces, este es el techo, ya no se sigue evaluando. Por eso es que se recomienda que la evaluación sea individual y no colectiva, porque se tiene que ir verificando si es que el paciente está dando la respuesta correcta. ¿Y cuándo vamos a ver el umbral? Cuando también tenga 5 consecutivos, pero positivos. Entonces, este es el umbral y este es el techo, el inicio y el fin. Vamos a ver acá, que está indicando, ¿no? Elementos del umbral tiene 21. ¿Por qué? Porque está yendo al ítem 21. ¿Por qué no fue, por ejemplo, en el 16? Porque hay un 0. Entonces, el elemento del umbral es el 21. Le ponemos respuestas correctas entre el umbral y el techo. Vamos a ver en estas dos. Aquí empieza mi umbral y aquí termina mi techo. ¿Cuántos tengo? 1 y 2. Respuestas correctas entre el umbral y el techo. En total, voy a sumar y tengo 23. Me voy a la tabla. Puntaje directo, 23. Pero tengo que saber la edad del paciente. Entonces, acá me han dado edad, no me están dando edad. No tengo la edad. Pero para que se vea es de que tengo que ver primero el puntaje directo, que es este, lo tengo que relacionar con la edad. Vamos a ver si acá lo tenemos. No, no está. Vamos a ponerle que este sea un niño o una persona de 15 a 18 años.
Y vamos a ver que tiene 23. Entonces me voy a ubicar en la columna de 23 y me voy a ir hasta acá. Tiene de 15 a 18 años. Tiene 24, perdón, CI es 94 y su centil es 36. Entonces anotamos 94 y 36. 94 y 36. Recuerden, 94 y 36, que es su percentil, y su CI es 94. Regreso a esta tabla, tiene CI. Su CI es 94, entonces está entre 90 y 100. Su CI es medio. Vamos a ver para el percentil. ¿Qué te dice del percentil? Tiene 36 el percentil. La tabla te dice centiles inferiores a 25. Él tiene 36, no va para esto. Te dice superior a 26, pero inferior a 75. Está ubicado entre estos rangos. Vamos a ver de que este es un coeficiente